Un muchacho humilde llega solo a la lectura del testamento del hombre más rico de la ciudad, afirmando ser su hijo. Ridiculizado por todos, él revela unos documentos que podrían cambiarlo todo. Pero cuando la verdad sale a la luz, el destino de toda una familia se pone de cabeza. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La lluvia fina de noviembre caía sobre Madrid como un velo gris que cubría la ciudad entera. Mateo sujetaba con fuerza el asa del maletín raído que su madre había guardado durante todos aquellos años, escondido en el fondo del armario, envuelto en plástico y protegido como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Y tal vez lo era, al menos para ella. Ahora que Elena ya no estaba allí, aquel maletín era todo lo que quedaba de una historia que él apenas lograba comprender. El niño de 11 años miró el imponente edificio frente a él. El Club Real de Madrid se erguía majestuoso en el Paseo de la Castellana, con sus columnas blancas y ventanas enormes que parecían observar a cada persona que se aproximaba. Mateo nunca había pisado un lugar así. Sus ropas gastadas contrastaban brutalmente con la elegancia del local. El pantalón vaquero estaba manchado de barro de los últimos días, cuando tuvo que caminar bajo la lluvia hasta la casa de una vecina que lo acogió temporalmente. La camiseta azul, antes clara, ahora tenía tonos grisáceos de tantos lavados. Las zapatillas blancas estaban sucias y rotas en el lateral derecho. Respiró hondo, sintiendo el aire húmedo llenar sus pulmones, y dio el primer paso hacia la entrada. Inmediatamente 2 guardias de seguridad se posicionaron frente a él, bloqueando el camino. Eran hombres altos, vestidos con trajes negros impecables, con auriculares discretos y posturas militares. «Lo siento, chico, este club es privado. No puedes entrar aquí», dijo el guardia de la izquierda, un hombre de cabello canoso y expresión severa. «Necesito entrar. Hay una reunión programada. La lectura del testamento de Andrés Mendoza. Yo soy su hijo», dijo Mateo intentando mantener la voz firme, pero sintiendo el temblor en sus palabras. Los 2 guardias se miraron entre sí y uno de ellos soltó una risa baja, casi inaudible, pero cargada de desprecio. «Claro que sí, chaval. Y yo soy el presidente del gobierno. Lárgate de aquí antes de que tengamos que sacarte a la fuerza». Mateo sintió que el rostro le ardía. No era la primera vez que lo trataban así. Toda la vida él y su madre vivieron en los barrios más humildes de Vallecas, lejos de aquel mundo de lujo y privilegios. Elena trabajaba como costurera, arreglando ropa en casa mientras criaba a su hijo sola. Ella nunca hablaba sobre el padre de Mateo. Solo decía que era un hombre importante, que tenía otras responsabilidades y que un día, cuando llegara el momento adecuado, todo sería revelado. Ese momento llegó hace 3 semanas, cuando Elena sintió que las fuerzas le fallaban. En los últimos días, cuando apenas podía levantarse de la cama, finalmente lo contó todo. Andrés Mendoza, el empresario más rico de la región, dueño de una de las mayores empresas de importación y exportación del país, era el padre biológico de Mateo. Se conocieron cuando Elena trabajaba como recepcionista en una de las oficinas de la empresa. La relación fue breve, intensa y secreta. Cuando ella descubrió el embarazo, Andrés estaba a punto de casarse con otra mujer, alguien elegida por la familia para unir 2 imperios empresariales. Elena nunca pidió nada. Simplemente se alejó, crió a su hijo con su propio sudor y guardó todos los documentos que probaban la paternidad. Andrés sabía de la existencia de Mateo, lo visitaba en secreto cuando era bebé, pero a poco los encuentros cesaron. Elena tomó una decisión: no exponer a su hijo al escrutinio público, no convertirlo en un escándalo de tabloides, no colocarlo en el centro de una guerra familiar que podría destruirlo. Esperaría hasta que Mateo estuviera listo, o hasta que ella ya no pudiera esperar más. «Por favor», insistió Mateo, abriendo el maletín frente a los guardias. «Tengo documentos, cartas, fotos, un certificado de nacimiento firmado por él. Todo está aquí».
El guardia más joven se inclinó ligeramente para mirar el contenido del maletín. Había papeles amarillentos por el tiempo, fotografías antiguas, sobres sellados. Su expresión cambió sutilmente. Ya no era puro desprecio. Había allí una chispa de duda. «Espera aquí», dijo cogiendo la radio. «Central, tenemos una situación en la entrada principal. Un menor alega tener documentos relacionados con el evento Mendoza. Solicito instrucciones». La respuesta llegó en segundos. «Llévenlo a la secretaría. El doctor Javier lo evaluará». Mateo fue conducido a través de pasillos de mármol pulido, paredes decoradas con cuadros de paisajes europeos y lámparas de cristal que reflejaban la luz de forma casi mágica. Cada paso resonaba en el silencio opresivo del club. Algunas personas pasaban a su lado y lo miraban con una mezcla de curiosidad y reproche, como si la mera presencia de aquel niño sucio fuera una afrenta a los estándares del lugar. En la secretaría, una mujer de mediana edad, con el cabello recogido en un moño perfecto y gafas de montura dorada, levantó la vista del ordenador y abrió mucho los ojos al ver a Mateo. Se ajustó las gafas, claramente incómoda. «Dice que tiene documentos relacionados con el señor Andrés Mendoza», explicó el guardia. La mujer extendió la mano. «¿Puedo verlos?» Mateo dudó un momento, pero luego entregó una de las cartas. Era una carta escrita por la propia Elena, dirigida a los abogados de la familia Mendoza, explicando toda la situación y pidiendo que Mateo fuera reconocido como hijo legítimo en caso de que algo le sucediera a ella. La secretaria leyó en silencio y con cada línea su rostro se ponía más pálido. «Necesito consultar al doctor Javier inmediatamente», dijo, levantándose apresuradamente y desapareciendo por una puerta al fondo. Mateo se quedó allí, de pie, sujetando el maletín contra su pecho. El tiempo parecía haberse detenido. Pensaba en su madre, en la forma en que le apretó la mano en los últimos momentos, diciéndole que era fuerte, que tenía la sangre de un gran hombre y que ahora tendría que demostrárselo al mundo. Elena no quería que su hijo creciera con rabia o resentimiento. Quería que comprendiera que la vida está hecha de decisiones difíciles y que el amor no siempre se vive de la forma en que nos gustaría. La puerta se abrió y la secretaria regresó acompañada de un hombre alto, de cabello canoso, traje azul marino perfectamente alineado y una expresión grave. Sujetaba la carta en sus manos y miraba a Mateo con una intensidad penetrante. «¿Tú eres Mateo?», preguntó, con voz tranquila pero firme. «Sí, señor. Soy el doctor Javier de la Torre, abogado responsable de la lectura del testamento del señor Andrés Mendoza. Necesito ver todos los documentos que has traído». Mateo abrió el maletín completamente sobre la mesa. El abogado examinó cada papel con atención meticulosa. Había fotos de Elena embarazada al lado de Andrés, tomadas en lugares discretos. Había cartas escritas por Andrés para Elena, nunca enviadas, todas fechadas y guardadas. Y había en el fondo del maletín un documento oficial, un certificado de nacimiento, donde Andrés Mendoza reconocía legalmente a Mateo como su hijo, firmado ante notario hace 12 años, justo después del nacimiento del niño. El doctor Javier cerró los ojos por un momento, como si procesara una información que lo cambiaba todo. Cuando los abrió de nuevo, había una mezcla de sorpresa y algo que parecía ser tristeza. «Mateo, ¿tienes idea de lo que está a punto de suceder? Sé que mi padre preparó un testamento. Mi madre me lo contó. Él sabía que yo existía y dejó algo para mí. Dejó mucho más que algo», dijo el abogado, respirando hondo. «Ven conmigo, pero debo advertirte, lo que vas a enfrentar allí dentro no será fácil». Mateo fue conducido hasta el salón principal del club, un espacio enorme con techos altísimos, ventanas inmensas que daban a un jardín interno impecablemente cuidado, y una mesa larga de madera noble en el centro, rodeada por sillas tapizadas en cuero. Había unas 20 personas allí, empresarios de traje, mujeres elegantes con joyas discretas pero caras, algunos jóvenes que parecían estar allí por obligación. Y en la cabecera de la mesa, un hombre de aproximadamente 45 años,
con el cabello oscuro peinado hacia atrás, ojos azules fríos y una expresión de superioridad que parecía esculpida en su rostro. Ricardo Mendoza, el hermano de Andrés. Todas las miradas se volvieron hacia Mateo cuando entró. El silencio fue inmediato y pesado. Ricardo se inclinó ligeramente en su silla, observando al niño de pies a cabeza, y luego soltó una risa corta y desagradable. «Javier, ¿qué significa esto? ¿Has traído a un mendigo para la lectura del testamento de mi hermano?» «Este no es un mendigo, Ricardo. Este es Mateo, y tiene documentos que demuestran ser hijo de Andrés». La sala estalló en murmullos. La gente se miraba entre sí, algunos boquiabiertos, otros claramente irritados. Ricardo se levantó bruscamente, haciendo que la silla chirriara contra el suelo de mármol. «Esto es un absurdo. Mi hermano no tenía hijos. Este mocoso es claramente un oportunista que aparece ahora, después de que Andrés se ha ido, para intentar arrancarle dinero a la familia. Los documentos son legítimos, Ricardo. Certificado de nacimiento ante notario, cartas, fotografías, todo autenticado. Andrés reconoció a este niño como hijo hace 12 años. Ricardo se puso rojo. Sus puños se cerraron y respiraba con dificultad, como si estuviera a punto de explotar. Entonces, ¿por qué nunca supimos nada? ¿Por qué nos ocultó esto a todos? Porque respetó el deseo de la madre del niño. Elena pidió discreción. No quería exponer a su hijo. Y Andrés aceptó, pero tomó medidas legales, incluso preparando un testamento secundario. ¿Un testamento secundario? Ricardo prácticamente escupió las palabras. ¿De qué estás hablando? El doctor Javier caminó hasta la mesa y abrió una carpeta de cuero negra. Sacó 2 sobres sellados. El testamento principal de Andrés Mendoza, leído hace una semana a la familia, dividía sus bienes entre usted, Ricardo, y algunas instituciones de caridad. Sin embargo, había una cláusula específica. En caso de que un heredero legítimo se presentara con documentación probatoria hasta el primer aniversario de la partida de Andrés, un segundo testamento debería ser abierto. Rompió el sello del segundo sobre con un abrecartas plateado. El papel era grueso, oficial, y tenía el sello de la notaría estampado en la parte superior. El abogado leyó en voz alta, pausadamente, mientras cada palabra resonaba por el salón como un trueno. Yo, Andrés Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro que reconozco a Mateo Mendoza como mi hijo legítimo. Le dejo el 60% de todos mis bienes, propiedades y participación accionaria en importaciones y exportaciones Mendoza. Establezco, además, un fideicomiso educativo por valor de 5 millones de euros, que será administrado por mis abogados hasta que Mateo alcance la mayoría de edad. Ricardo Mendoza, mi hermano, recibirá el 40% restante y la oferta de permanecer como vicepresidente de la empresa, si así lo desea. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ricardo estaba paralizado, con las manos apoyadas en la mesa, los ojos fijos en el abogado, como si intentara procesar una información imposible de aceptar. Luego lentamente se giró hacia Mateo. «Tú», dijo con voz baja y peligrosa, «apareces aquí, sucio, con un maletín viejo, alegando ser hijo de mi hermano, y quieres quitarme todo lo que es mío por derecho». «No quiero quitar nada», respondió Mateo, con la voz temblorosa pero firme. «Solo quiero saber quién fue mi padre. Mi madre acaba de irse. Ella me lo contó todo. No sabía nada de esto hasta hace 3 semanas». «¡Mentira!», gritó Ricardo, golpeando la mesa con el puño. «Esto es una trampa. Esa mujer, esa tal Elena, probablemente planeó esto durante años. Se quedó embarazada de mi hermano a propósito, guardó esos documentos, esperó el momento adecuado para aparecer y arrancarnos nuestra fortuna». «Ella nunca pidió nada», dijo Mateo, sintiendo que las lágrimas le quemaban los ojos, pero negándose a dejarlas caer. «Me crió sola, trabajando todos los días. Nunca hablamos de dinero. Ella solo quería que yo supiera la verdad». El doctor Javier levantó la mano, pidiendo silencio. «Ricardo, vamos a tratar esto con civilidad.
Los documentos son legítimos. Yo mismo los verifiqué. Andrés preparó esto hace años. Quería proteger a su hijo, pero también respetar los deseos de la madre. No hay discusión legal aquí. El testamento es válido. Ricardo miró alrededor de la sala, buscando apoyo, pero la mayoría de las personas desviaban la mirada. Algunos empresarios parecían incómodos, otros claramente fascinados por el drama que se desarrollaba. Una mujer mayor, vestida con un traje de chaqueta crema y un collar de perlas, se levantó y caminó hacia Mateo. Lo observó durante un largo momento y luego sonrió con tristeza. «Tiene los ojos de Andrés», dijo suavemente, «y la forma de la cara. No hay duda». Ricardo respiraba con dificultad, visiblemente intentando controlar la furia. Luego, abruptamente, cogió su chaqueta de la silla y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró una última vez hacia Mateo. «Podrás haber heredado el dinero, niño, pero nunca serás un Mendoza de verdad. Jamás». Y salió dando un portazo. Varias personas lo siguieron, otras permanecieron curiosas, observando a Mateo como si fuera una criatura exótica recién descubierta. El doctor Javier se acercó al niño y puso una mano gentil en su hombro. «Mateo, sé que esto es mucho para procesar. Organizaré toda la documentación legal. A partir de ahora, eres el principal heredero de la fortuna Mendoza. Eso significa que tendrás una casa, recursos financieros, y también la responsabilidad de aprender sobre los negocios de la familia. Tenemos mucho trabajo por delante». Mateo solo asintió con la cabeza. No podía hablar. La realidad de todo aquello aún no había calado completamente en su mente. Hace unas horas era solo un niño pobre y solo. Ahora era el heredero de una fortuna. Pero nada de eso importaba de verdad. Lo que realmente quería, más que cualquier otra cosa, era poder abrazar a su madre una vez más y decirle que había cumplido su promesa, que había sido valiente. El salón comenzó a vaciarse. La gente salía en grupos pequeños, conversando en voz baja, lanzando miradas curiosas a Mateo. El abogado hizo algunas llamadas, organizó papeles, habló con otros miembros del equipo jurídico. Mateo permaneció sentado en la silla, sujetando el maletín, mirando por la ventana hacia el jardín exterior, donde la lluvia seguía cayendo mansamente. Al atardecer, cuando el cielo estaba teñido de gris y naranja, una mujer entró en el salón. Tenía unos 30 años, el cabello castaño recogido en una coleta, vestía un vestido formal discreto y llevaba una carpeta de documentos. Caminó hacia Mateo con una sonrisa amable. «Mateo, mi nombre es Lucía. Trabajo en el Departamento de Recursos Humanos de Importaciones Mendoza. El doctor Javier me ha pedido que te ayude con los próximos pasos. Seré tu puente entre el mundo que conoces y este nuevo mundo en el que estás a punto de entrar». «Hola», dijo Mateo bajito. «Sé que debes estar asustado, confundido, y es completamente normal, pero quiero que sepas que no estás solo. Vamos a pasar por esto juntos, ¿de acuerdo?» Mateo asintió. Por primera vez en aquel día interminable, sintió algo parecido al alivio. No era consuelo total, ni felicidad. Era solo la sensación de que tal vez, solo tal vez, lograría sobrevivir a aquello. Lucía se sentó a su lado. «Vamos a empezar despacio. Primero, necesito saber cómo estás. ¿Tienes un lugar donde quedarte esta noche?» Estaba en casa de una vecina, pero dijo que solo podía alojarme por unos días. «Entonces hoy irás a la mansión. Es tu casa ahora. Yo iré contigo. Y mañana empezaremos a organizarlo todo. Escuela, documentos, todo lo que necesites». Mansión. Mateo repitió la palabra como si fuera extranjera. Nunca había escuchado esa palabra asociada a sí mismo. «Sí, la mansión Mendoza, en el barrio de Salamanca. 3 plantas, 12 habitaciones, piscina, jardín. Es grande, lo sé. Pero te acostumbrarás». Mateo no estaba seguro de si quería acostumbrarse. Parte de él todavía quería estar en la pequeña casa de Vallecas, donde su madre preparaba la cena y hablaban sobre el día. Pero esa vida había terminado, y no había vuelta atrás.
Cuando finalmente salieron del club, la noche había caído completamente sobre Madrid. Las luces de la ciudad brillaban como un mar de estrellas artificiales. Lucía tenía un coche sencillo, un sedán blanco, y Mateo entró en el asiento trasero, abrazando el maletín como si fuera lo único real en un mundo que de repente se había vuelto surrealista. El trayecto hasta el barrio de Salamanca llevó unos 30 minutos en el intenso tráfico de la capital. Mateo miraba por la ventana, viendo pasar los edificios, la gente en la calle, el movimiento constante de una ciudad que nunca dormía. Cuando finalmente llegaron a la mansión, casi no podía creer lo que veía. La puerta era de hierro forjado con detalles dorados. Se abrió automáticamente cuando Lucía tecleó un código. Entraron por un camino de adoquines, flanqueado por jardines perfectamente cuidados, iluminados por luces suaves que creaban un efecto casi mágico. La mansión era inmensa, de arquitectura clásica, paredes blancas, ventanas enormes y una escalinata de mármol que conducía a la entrada principal. Cuando bajaron del coche, la puerta de la casa se abrió y apareció una mujer mayor. Tenía el cabello canoso recogido en un moño, vestía un uniforme sencillo pero impecable, y tenía en el rostro una expresión de sorpresa que rápidamente se transformó en emoción pura. «Dios mío», murmuró llevándose las manos a la boca. «Es él. Es el niño». Mateo la miró confundido. La mujer bajó los escalones rápidamente y se detuvo a pocos pasos de él, con los ojos llenos de lágrimas. «No te acuerdas de mí, claro, eras solo un bebé, pero yo me acuerdo de ti. Recuerdo a tu madre trayéndote aquí una vez, a escondidas, para que el señor Andrés pudiera verte. Fue la única vez. Tenías pocos meses. Ella lloraba tanto aquel día». La mujer extendió una mano temblorosa y tocó suavemente el rostro de Mateo. «Tienes sus ojos, exactamente los mismos ojos». Mateo no sabía qué decir. Sentía que el corazón se le apretaba en el pecho. Esta mujer, esta extraña, conocía una parte de su historia que él mismo desconocía. «Soy doña Mercedes», dijo ella recuperando la compostura y limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Soy el ama de llaves de esta casa desde hace más de 20 años. Cuidé del señor Andrés desde que era joven, y ahora cuidaré de ti». «Gracias», logró decir Mateo, con la voz casi desapareciendo. «Ven, deja que te enseñe tu casa». Y así, en aquella noche lluviosa de noviembre, Mateo entró en la mansión que ahora era suya. Cada habitación era más grande que la casa entera donde había crecido. Las lámparas de cristal, las alfombras persas, los cuadros en las paredes, todo parecía pertenecer a un mundo de sueños, o tal vez de pesadillas. Aún no, lo sabía con certeza. Doña Mercedes lo llevó a una habitación en el segundo piso. Era espaciosa, con una enorme cama con dosel, un armario de madera antigua, un escritorio cerca de la ventana que daba al jardín. Incluso había una pequeña estantería con libros. «Esta era la habitación que el señor Andrés preparó para ti», dijo doña Mercedes suavemente. «Nunca perdió la esperanza de que algún día vendrías». Mateo miró a su alrededor, intentando absorber la información. Su padre, el hombre al que nunca había conocido de verdad, había preparado una habitación para él. Lo había esperado. Se había preocupado. «Dejó algunas cosas para ti», continuó el ama de llaves abriendo un cajón del escritorio. «Cartas, fotos, todo está aquí. Cuando estés listo puedes leerlas». Mateo se acercó y vio los sobres apilados cuidadosamente, todos dirigidos a él, todos sellados. Su mano temblaba cuando cogió el primero. «No tiene por qué ser ahora», dijo doña Mercedes gentilmente. «Descansa, date un baño, prepararé algo para que comas, y mañana, cuando salga el sol, todo parecerá un poco menos aterrador». Mateo asintió con la cabeza. Lucía, que se había quedado en la puerta observando todo, le dedicó una sonrisa alentadora. «Volveré. Mañana temprano, ¿de acuerdo, Mateo? Vamos a resolverlo todo juntos. Un paso a la vez». Cuando finalmente se quedó solo en la habitación, Mateo se sentó en el borde de la cama y dejó que las lágrimas finalmente cayeran. Lloró por la madre que se había ido.
Lloró por el padre que nunca conoció. Lloró por la vida que tenía y por la vida que ahora tendría. Lloró porque, en el fondo, todavía era solo un niño de 11 años que solo quería que alguien le dijera que todo estaría bien. Y mientras lloraba, apretaba contra su pecho aquel primer sobre. La letra era firme, decidida, y en la esquina superior derecha había una fecha, el día de su nacimiento. Dentro de aquel papel había palabras que su padre escribió el día en que él llegó al mundo, palabras que esperaron 12 años para ser leídas. Mateo respiró hondo, se secó las lágrimas con el dorso de la mano y abrió el sobre con cuidado. La carta estaba escrita en papel con membrete, con la letra elegante de Andrés Mendoza. «Hijo mío», comenzaba, «hoy has nacido, y mi corazón nunca ha estado tan lleno y tan roto al mismo tiempo. Hoy me he convertido en padre, pero también he comprendido que no puedo estar a tu lado de la forma en que debería. Tu madre es la mujer más fuerte y generosa que he conocido. Ella no quiere que crezcas rodeado de escándalos y juicios, y yo lo respeto, pero sabe que esté donde esté, pienso en ti todos los días. En cada cumpleaños enciendo una vela y pido un deseo, que seas feliz, fuerte y bondadoso. Si algún día lees esta carta, sabe que siempre te amé, siempre». Mateo leyó y releyó aquellas palabras hasta que se convirtieron en parte de él, y por primera vez desde que su madre se había ido, sintió algo parecido a la paz. No era felicidad, no era aceptación completa, pero era el inicio de un viaje de comprensión, de perdón, y tal vez algún día, de amor por un padre al que nunca tuvo la oportunidad de conocer, pero que siempre estuvo allí, de alguna forma, amándolo desde lejos. La luz de la mañana entró por las pesadas cortinas de la habitación, creando franjas doradas en el suelo de madera pulida. Mateo se despertó desorientado, sin saber por un instante dónde estaba. Entonces la realidad cayó sobre él como una ola fría. La mansión, el testamento, la fortuna, todo aquello realmente había sucedido. No era un sueño, era la nueva versión de su vida, y tendría que aprender a navegarla. Se sentó en la cama y miró a su alrededor. La habitación era tan grande que parecía tragarse cualquier sensación de acogimiento. Las paredes estaban decoradas con papel tapiz discreto en tonos beige y dorado. Había una alfombra persa a los pies de la cama, y el escritorio cerca de la ventana todavía tenía los sobres que no tuvo valor de abrir la noche anterior. Solo aquella primera carta, escrita el día de su nacimiento, la había leído antes de sucumbir finalmente al cansancio. Un suave golpe en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Doña Mercedes entró con una bandeja, trayendo una taza de chocolate caliente humeante, pan recién hecho, fruta cortada y zumo de naranja natural. «Buenos días, Mateo. Pensé que te gustaría desayunar en la habitación hoy. Sé que todo esto es muy nuevo», dijo con una sonrisa maternal, colocando la bandeja en la mesita lateral. «Buenos días, doña Mercedes. Gracias». El ama de llaves se sentó en el sillón al lado de la cama, observando al niño con esa mirada que mezclaba afecto y tristeza. Mateo comió despacio, sintiendo el sabor real de la comida, diferente a cualquier cosa a la que estuviera acostumbrado. No era solo mejor, era diferente. Tenía el sabor de un mundo al que no pertenecía. «¿Puedo hablarte de tu padre?», preguntó doña Mercedes suavemente. «Sé que tienes preguntas, y tal vez yo pueda ayudar a responder algunas de ellas». Mateo asintió, dejando el pan a un lado. «Por favor». Andrés Mendoza era un hombre complejo, tenía un corazón generoso, pero vivía atrapado por las expectativas de la familia. Él y su hermano, Ricardo, siempre fueron diferentes. Ricardo era ambicioso, calculador, siempre preocupado por el poder y las apariencias. Andrés era más soñador. Quería que la empresa familiar significara algo más que dinero. Quería crear conexiones, ayudar a la gente, construir puentes entre culturas. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las siguientes palabras. «Cuando conoció a tu madre, Elena, algo cambió en él. Lo vi con mis propios ojos. Sonreía de una forma que nunca había visto antes. Pero la familia ya había concertado un matrimonio para él,
una alianza con otra familia poderosa. Y Andrés, por mucho que quisiera, no tuvo el valor de romper con todo. Eligió el camino que parecía más seguro, o menos doloroso. «Pero abandonó a mi madre», dijo Mateo, con la voz cargada de amargura. «No fue exactamente así», respondió doña Mercedes gentilmente. «Él quería estar presente, pero Elena tomó una decisión también. No quería que crecieras como el hijo bastardo, el escándalo de la familia. Quería protegerte de ese dolor. Y Andrés lo respetó, aunque sufrió inmensamente por no poder estar contigo». Mateo se miró las manos. Pensaba en su madre, en la forma en que trabajaba sin parar, en las noches en que la veía llorando a escondidas, pensando que él no se daba cuenta. Ahora todo tenía sentido. No se trataba solo de dinero u orgullo. Se trataba de amor. Un amor extraño, imperfecto, pero real. «¿Pensaba en mí?», preguntó Mateo con voz casi inaudible. «Todos los días. Cada año, en tu cumpleaños, se encerraba en el despacho. Yo sabía lo que estaba haciendo. Estaba escribiéndote cartas que nunca enviaba porque Elena pidió que esperara hasta que estuvieras listo. Guardaba fotos tuyas, aunque fueran solo unas pocas que ella le enviaba de lejos. Y en los últimos años, cuando supo que la salud de ella era frágil, lo preparó todo. El testamento secundario, esta casa, la habitación, todo para garantizar que estarías a salvo cuando llegara el momento». Mateo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos de nuevo, pero esta vez no las contuvo. Dejó que cayeran libremente. Lloró por el tiempo perdido, por las conversaciones que nunca tuvieron, por los abrazos que nunca sucedieron. Pero también lloró de gratitud, porque ahora sabía que no había sido olvidado, que había sido amado aunque fuera de lejos. Doña Mercedes se levantó y abrazó al niño dejando que se apoyara en ella. «No estás solo, Mateo. Yo estoy aquí. Lucía está aquí. Y lo creas o no, creo que hasta Ricardo, en el fondo, podrá llegar a comprender todo esto. Pero eso llevará tiempo». Las semanas siguientes fueron un torbellino de adaptación. Lucía cumplió su promesa y volvió todos los días, ayudando a Mateo a organizar documentos, la matrícula en un nuevo colegio privado en el barrio, visitas al banco para comprender el fideicomiso que se había establecido a su nombre. El abogado, el doctor Javier, también estuvo presente, explicando pacientemente los aspectos legales de la herencia, las responsabilidades que vendrían con ella y el proceso que aún tendrían que pasar para formalizarlo todo por completo. Mateo pasó horas en el despacho de Andrés, una habitación en el tercer piso de la mansión que había permanecido cerrada desde la partida del empresario. Doña Mercedes le dio la llave con reverencia, y cuando abrió la puerta por primera vez, fue como entrar en una cápsula del tiempo. El despacho era elegante, pero acogedor. Había una gran mesa de caoba, estanterías llenas de libros sobre negocios, historia y filosofía, y en las paredes fotografías enmarcadas de lugares de todo el mundo: Tokio, París, Nueva York, Buenos Aires. Andrés había viajado mucho, construyendo la red de importación y exportación que ahora era la más grande del país. Pero lo que realmente llamó la atención de Mateo fue una estantería específica, escondida tras una cortina discreta. Al abrirla, encontró álbumes de fotos. Y no eran fotos de la familia Mendoza tradicional, eran fotos de él. Mateo de bebé, Mateo de niño, Mateo a los 6 años en el parque del colegio, todas tomadas de lejos, todas guardadas con cuidado. Andrés lo observaba crecer, incluso sin poder estar presente. Había también una caja de madera con tallas delicadas. Dentro más cartas. Mateo las leyó una por una, a lo largo de varias noches. Cada carta era una ventana al corazón de un hombre que luchaba entre el deber y el amor. Algunas eran desesperadas, llenas de arrepentimiento. Otras eran esperanzadoras, soñando con el día en que finalmente podrían conocerse, y todas terminaban de la misma forma: «Te quiero, hijo mío». Una carta en particular marcó a Mateo profundamente. Fue escrita cuando tenía 7 años. «Mateo, hoy has cumplido 7 años. Tu madre me ha enviado una foto tuya soplando las velas de la tarta.
Sonreías de una forma tan pura, tan feliz, y lloré. Lloré porque no estaba allí para ver esa sonrisa en persona. Lloré porque cometí tantos errores, pero también lloré de alivio, porque a pesar de todo, estás bien. Tienes a Elena, que es infinitamente mejor madre de lo que yo jamás sería como padre. Ella te da todo lo que yo no puedo: presencia, cariño constante, seguridad. Yo te doy solo dinero escondido, que ella orgullosamente rara vez usa, y estas cartas que tal vez nunca leas. Pero si algún día las lees, quiero que sepas, mi mayor arrepentimiento no fue perder fortuna o negocios, fue perder cada día a tu lado, cada cumpleaños, cada logro, y eso es algo que ningún dinero puede comprar de vuelta. Mateo dobló la carta cuidadosamente y la guardó junto a las otras. Empezaba a entender que la vida no estaba hecha de villanos y héroes. Estaba hecha de personas imperfectas intentando hacerlo lo mejor que podían con las cartas que la vida les daba. Andrés no fue un padre presente, pero fue un padre que amó. Y tal vez eso tenía que ser suficiente. Un mes después de la lectura del testamento, en una tarde lluviosa de diciembre, el interfono de la mansión sonó. Doña Mercedes contestó y se quedó unos segundos en silencio antes de hablar con Mateo, que estaba en el salón estudiando matemáticas con un profesor particular que Lucía había contratado. Mateo es el señor Ricardo. Está en la puerta. Dice que necesita hablar contigo. El corazón de Mateo latió más rápido. Desde aquel día en el club, no había tenido más noticias de su tío. Ricardo había desaparecido, probablemente consumido por la rabia y el sentimiento de traición, pero ahora estaba allí, pidiendo entrar. «Déjalo pasar», dijo Mateo cerrando el libro de matemáticas. Unos minutos después, Ricardo entró en el salón. Parecía diferente. Todavía vestía un traje impecable, pero había algo roto en su postura. Sus ojos estaban cansados, tenía ojeras profundas, y cuando habló, su voz ya no tenía aquella arrogancia. «Mateo», comenzó, y luego pareció no saber cómo continuar. Se quedó allí, de pie, con las manos en los bolsillos, mirando al suelo. «He venido a por algunas cosas, ropa, documentos, cosas que todavía están aquí. Me voy a mudar definitivamente». «No tienes por qué irte», dijo Mateo, sorprendiéndose a sí mismo, con la calma en su voz. Ricardo levantó la vista, confundido. «¿Cómo dices? Esta casa es demasiado grande para mí, y eres familia. Aunque hayamos empezado de forma equivocada, eres el hermano de mi padre. Eres el único vínculo que tengo con él ahora. No me debes nada, chico, fui horrible contigo. Dije cosas terribles, me comporté como un idiota codicioso». «Lo sé», respondió Mateo honestamente, «pero mi madre me enseñó que el perdón no se trata de que la persona lo merezca. Se trata de no cargar con rabia en el corazón. No te perdono completamente todavía. No sé si lo haré. Pero te ofrezco una oportunidad. Quédate. Intentemos construir algo, aunque sea solo respeto mutuo». Ricardo se quedó en silencio durante un largo momento. Luego, lentamente, se sentó en el sofá, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. Se pasó las manos por la cara y, para sorpresa de Mateo, sus manos temblaban. «Eres más fuerte de lo que yo jamás fui», dijo Ricardo con la voz entrecortada. «Mi hermano sabía lo que hacía cuando preparó ese testamento. Tienes algo que ni él ni yo tuvimos, bondad genuina. No soy mejor que nadie. Solo intento hacer lo que creo que es correcto. Y eso te hace mejor que la mayoría de nosotros». Ricardo se levantó de nuevo, pero esta vez había determinación en sus ojos. «Está bien, me quedaré. Pero con una condición. Déjame ayudarte. La empresa es vulnerable ahora. Hay gente de fuera esperando el momento adecuado para atacar. Necesitas a alguien que conozca este mundo, y por mucho que me duela admitirlo, yo lo conozco». Mateo extendió la mano. «Entonces trabajemos juntos». Ricardo miró aquella mano pequeña, todavía de niño, pero firme y decidida, y por primera vez en semanas sonrió. No era una sonrisa completa ni feliz, pero era genuina. Estrechó la mano de Mateo y algo cambió en ese instante. No era perdón total, no era amor familiar,
pero era el inicio de una alianza, y tal vez, con el tiempo, podría convertirse en algo más. En los días siguientes, Ricardo cumplió su palabra. Se mudó de vuelta a la mansión, ocupando una habitación en el ala opuesta a la de Mateo, y comenzó a explicarle a su sobrino los fundamentos del negocio familiar. Se sentaban todas las noches en el despacho de Andrés, y Ricardo hablaba sobre contratos, proveedores, clientes internacionales, estrategias, de mercado. Mateo lo absorbía todo como una esponja, tomando notas, preguntando, cuestionando. «Tienes que entender», explicaba Ricardo pacientemente, «que nuestra empresa no se trata solo de comprar y vender. Se trata de relaciones, confianza». Andrés construyó esta red a lo largo de 30 años, conociendo personalmente a cada socio importante, aprendiendo sus culturas, sus costumbres. No era solo un empresario, era un diplomático. Quería unir culturas, dijo Mateo, recordando lo que doña Mercedes le había contado. Exactamente, y eso lo diferenciaba de todos los demás. Mientras nuestros competidores veían solo números, Andrés veía personas. Y la gente recordaba eso. Por eso la empresa prosperó tanto. Pero ahora esa lealtad está siendo puesta a prueba, ¿verdad?, preguntó Mateo, demostrando una percepción sorprendente para su edad. Sí. Con la partida de Andrés, muchos están inseguros, especialmente los socios internacionales. No me conocen bien, y tú eres un niño, sin ofender. No importa, es la verdad, respondió Mateo con una sonrisa triste. Entonces, ¿qué hacemos? Demostramos que la esencia de Importaciones Mendoza no ha muerto, que seguimos siendo confiables, innovadores, éticos, pero eso va a requerir trabajo, mucho trabajo, y eso fue lo que hicieron. Mateo empezó a despertarse a las 6 de la mañana todos los días. Estudiaba con los profesores particulares por la mañana, aprendía sobre los negocios con Ricardo por la tarde, y por la noche, antes de dormir, leía las cartas de su padre, buscando comprender no solo al hombre, sino también al líder empresarial que había sido. Lucía se convirtió en una presencia constante en la casa, no solo como empleada, sino como una figura materna sustituta. Ayudaba a Mateo con los deberes, hablaba con él sobre sus inseguridades, y los fines de semana lo llevaba a pasear por la ciudad intentando que siguiera siendo, en cierto modo, un niño. «Tienes que vivir también, no solo sobrevivir», decía ella. «Tienes 11 años, Mateo. Deberías estar jugando, haciendo amigos, no sumergido en hojas de cálculo e informes». «Lo sé», respondía Mateo, «pero ahora no puedo permitirme el lujo de ser solo un niño. Mucha gente depende de esta empresa, empleados, familias, no puedo dejarlos tirados». Lucía lo abrazaba, con una mezcla de orgullo y tristeza. «Tu padre estaría muy orgulloso de ti, pero también querría que fueras feliz». Felicidad era una palabra extraña para Mateo en aquellos días. No se sentía infeliz exactamente, pero tampoco se sentía completo. Había un vacío que ninguna fortuna o mansión podía llenar. Era el vacío de la pérdida, de la madre que ya no estaba, del padre al que nunca conoció. En una noche particularmente difícil, unas 6 semanas después de la lectura del testamento, Mateo estaba en el despacho, mirando por la ventana el jardín iluminado. Las lágrimas resbalaban silenciosamente por su rostro. No se había dado cuenta de que Ricardo había entrado hasta que su tío le puso una mano en el hombro. «¿Qué pasa?», preguntó Ricardo con una suavidad que Mateo nunca había escuchado antes. «La echo de menos. Echo de menos a mi madre, y echo de menos a alguien a quien nunca conocí. ¿Cómo es eso posible?». Ricardo suspiró profundamente y se sentó al lado de su sobrino. «Cuando nuestro padre murió, Andrés y yo éramos jóvenes. Yo me enfadé. Rabia porque nos dejó con tantas responsabilidades. Andrés se puso triste, triste porque perdió a alguien a quien amaba. Yo lidié con el dolor construyendo muros. Él lidió creando puentes. Y al final, él era mucho más feliz que yo». «¿Por qué?», preguntó Mateo secándose las lágrimas. «Porque se permitió sentir. Yo siempre tuve miedo de sentir.
miedo a ser vulnerable, y eso me convirtió en alguien duro, solitario. Tú, Mateo, estás sintiendo el dolor, y eso es bueno. Significa que todavía tienes corazón. No dejes que este mundo te quite eso. Pero duele mucho. Lo sé, y seguirá doliendo. Pero con el tiempo, el dolor se transformará en otra cosa, en buenos recuerdos, en gratitud por haber tenido a esas personas en tu vida, aunque fuera por poco tiempo. Mateo miró a su tío y vio, tal vez por primera vez, no al hombre arrogante del club, sino a alguien que también estaba luchando con sus propias heridas, alguien que, como él, estaba intentando encontrar sentido en medio del caos. «Gracias», dijo Mateo simplemente. «De nada». Ricardo se levantó para salir, pero se detuvo en la puerta. «¿Mateo?» «Sí. Lo estoy intentando ser mejor, no solo por ti o por la empresa, sino por mí también, porque me he dado cuenta de que he pasado toda mi vida persiguiendo las cosas equivocadas, y no quiero morir sin haber hecho algo que realmente importara». «Ya lo estás haciendo», respondió Mateo. «Estás aquí, me estás ayudando, eso importa». Ricardo asintió con la cabeza, claramente emocionado, y salió del despacho. Mateo se quedó allí unos minutos más, absorbiendo la conversación, sintiendo que algo cambiaba en su interior. No era felicidad, todavía no, pero era esperanza, y tal vez eso fuera suficiente por ahora. A la mañana siguiente, un hombre apareció en la mansión sin avisar. Era Arturo Villalobos, un empresario conocido por comprar empresas en dificultades y desmantelarlas para obtener beneficios rápidos. Era alto, tenía el cabello canoso perfectamente peinado, vestía un traje demasiado caro para ser solo elegante, y tenía en la mirada esa astucia típica de quien siempre está calculando. Doña Mercedes lo recibió en 1900 la sala de visitas e inmediatamente llamó a Ricardo. Mateo, que estaba estudiando en la biblioteca, oyó el movimiento y bajó para ver qué pasaba. «Señor Villalobos, qué placer recibirle», dijo Ricardo, pero su tono era tenso. Mateo se dio cuenta inmediatamente de que la visita no era bienvenida. «Ricardo, mi viejo amigo», respondió Arturo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «He venido a hacer una visita de cortesía y también a presentar una propuesta de negocios». «¿Qué tipo de propuesta?», preguntó Mateo entrando en la sala. Arturo se giró y su expresión cambió ligeramente al ver al niño. «Ah, tú debes de ser Mateo, el nuevo heredero. Un placer conocerte». «El placer es mío», dijo Mateo educadamente, pero cauteloso. «Bien», continuó Arturo, sentándose sin ser invitado. «He venido a hacer una oferta por Importaciones Mendoza. Con la pérdida del señor Andrés, la empresa está en una posición vulnerable. Clientes inseguros, socios vacilantes. Puedo ofrecer un precio justo y quitaros ese peso de los hombros, especialmente de los tuyos, joven Mateo. Solo eres un niño. No deberías estar preocupado por los negocios». «La empresa no está en venta», dijo Mateo con firmeza. Arturo se rió. «Muchacho, ni siquiera sabes lo que estás diciendo. Administrar una empresa de este calibre requiere experiencia, conexiones, conocimiento del mercado. ¿Tú qué tienes? ¿11 años? 12 pronto», corrigió Mateo. «Y es verdad que no tengo experiencia, pero tengo algo que usted nunca tendrá. Me importan las personas que trabajan aquí. Mi padre construyó esta empresa basándose en la confianza y las relaciones. No voy a vender eso a alguien que solo ve números». Arturo miró a Ricardo, como si esperara que él dijera algo. Pero Ricardo permaneció en silencio, con los brazos cruzados, observando. «Ricardo, eres un hombre de negocios. Dile algo sensato a este chico», insistió Arturo. «Él ya ha dicho todo lo que había que decir», respondió Ricardo con calma. «La empresa no está en venta». Arturo se puso rojo. «Estáis cometiendo un error. En 6 meses esta empresa estará por los suelos, y cuando eso ocurra no me busquéis». Se levantó bruscamente y salió, dando un portazo. Mateo y Ricardo se quedaron en silencio un momento. Luego Ricardo soltó una risa baja. «Tienes valor, chico. Te reconozco eso». «¿Volverá?», preguntó Mateo.
Seguro, y traerá a otros con él, pero no te preocupes, estaremos listos. Y así, sin saberlo, Mateo acababa de hacerse un enemigo poderoso. Pero también había demostrado algo fundamental. No era solo un heredero pasivo, era alguien dispuesto a luchar por el legado que su padre le había dejado. Y eso, Ricardo se dio cuenta en aquel momento, era más valioso que cualquier fortuna. Las semanas siguientes fueron una prueba de resistencia. Arturo Villalobos no había mentido sobre volver. Volvió, pero no solo. Trajo consigo una campaña silenciosa pero devastadora de rumores y dudas. Los socios internacionales empezaron a recibir llamadas anónimas cuestionando la estabilidad de Importaciones Mendoza. Los antiguos clientes eran abordados con propuestas tentadoras de competidores. Era una guerra entre bastidores, librada lejos de los ojos del público, pero igualmente brutal. Ricardo se dio cuenta de la estrategia inmediatamente. Había visto tácticas similares antes, usadas por él mismo en otras épocas. Era el tipo de juego sucio que dominaba el mundo de los negocios, donde la reputación era tan valiosa como el dinero. «Mateo, tenemos que hablar», dijo Ricardo una mañana, entrando en el despacho donde el niño estudiaba informes financieros con Lucía. «La situación se está volviendo crítica. Hemos perdido 3 contratos importantes esta semana. Contratos que teníamos desde hace años». «¿Por qué?», preguntó Mateo, dejando los papeles y centrándose completamente en su tío. «Porque nuestros socios tienen miedo de que sin Andrés la empresa no pueda mantener los mismos estándares de calidad y fiabilidad, y Villalobos está alimentando ese miedo, ofreciendo mejores condiciones, prometiendo estabilidad. Está construyendo la narrativa de que somos una empresa en decadencia». «Pero no lo somos», protestó Mateo. «Nuestros números son estables. Nuestra calidad sigue siendo la misma». «Yo lo sé, tú lo sabes, pero la percepción lo es todo en los negocios. Si la gente cree que nos estamos hundiendo, saltarán del barco antes de que sea demasiado tarde». «Entonces, ¿qué hacemos?», se preguntó Mateo, sintiendo el peso de la responsabilidad apretarle el pecho. Ricardo respiró hondo antes de responder. «Tenemos un gran contrato en juego. Es con un grupo japonés, liderado por el señor Hiroshi Tanaka. Ellos importan electrónica y componentes tecnológicos de Asia a toda Sudamérica a través de nuestra empresa. Ese contrato por sí solo representa el 20% de nuestros ingresos anuales. Si lo perdemos, tendremos que despedir empleados. Y si despedimos empleados, la narrativa de Villalobos se confirma». «¿Cuándo es la reunión con ellos?», preguntó Mateo. «Dentro de 2 semanas. En 1900, Madrid. Pero aquí está el problema. No quieren negociar conmigo. Quieren conocerte a ti, al nuevo dueño. Quieren saber si la filosofía de Andrés Mendoza sigue viva en la empresa». Mateo sintió que se le revolvía el estómago. ¿Él? ¿Un niño de 11 años? ¿En una reunión de negocios internacionales? Parecía absurdo. Parecía imposible. «No sé si puedo hacer esto», admitió con la voz temblando ligeramente. Lucía, que había permanecido en silencio hasta entonces, puso una mano reconfortante en el hombro de Mateo. «No estás solo en esto. Ricardo estará allí. Yo estaré allí. Y lo más importante, tienes algo que ningún empresario experimentado tiene: sinceridad. La gente reconoce la autenticidad cuando la ve». «Ella tiene razón», coincidió Ricardo. «Andrés se ganó a esos socios no solo con competencia, sino con honestidad. Admitía cuando no sabía algo, pedía ayuda cuando era necesario, y siempre cumplía sus promesas. Si tú haces lo mismo, tienes una oportunidad». «¿Y si fallo? ¿Y si pierdo ese contrato y toda la empresa se desmorona por mi culpa?». Ricardo se acercó y, por primera vez desde que regresó a la mansión, abrazó a su sobrino. «Entonces lo habremos intentado. Y eso ya es más de lo que mucha gente puede decir. Pero yo creo en ti, Mateo, y tu padre también creería». Mateo cerró los ojos e intentó encontrar valor en algún lugar de su interior. Pensó en su madre, en cómo nunca se rendía incluso cuando la vida se ponía difícil. Pensó en su padre,
en todas aquellas cartas llenas de esperanza y amor, y pensó en todas las personas que dependían de aquella empresa para mantener a sus familias. «Está bien», dijo finalmente, «lo haré, pero tienes que enseñarme todo lo que necesito saber», y así comenzó la preparación más intensa de la vida de Mateo. Ricardo canceló los profesores particulares durante 2 semanas y transformó la mansión en una escuela de negocios intensiva. Estudiaban desde las 6 de la mañana hasta altas horas de la noche. Ricardo enseñaba sobre la cultura japonesa, sobre la importancia del respeto, de la jerarquía, de los gestos sutiles que pueden marcar la diferencia en una negociación. Cuando saludes al señor Tanaka, inclínate. No demasiado, eso sería exagerado viniendo de un niño, pero lo suficiente para demostrar respeto. Mantén el contacto visual, pero no de forma desafiante. Escucha más de lo que hablas. Y nunca, nunca, interrumpas. Mateo absorbía cada lección, tomando notas, practicando. Lucía ayudaba con simulaciones, haciendo el papel de diferentes ejecutivos, probando las reacciones de Mateo. Doña Mercedes preparaba comidas nutritivas para mantener la energía del niño, y por la noche se sentaba a su lado mientras él repasaba todo una vez más antes de dormir. «Lo vas a conseguir, mi cielo», decía ella, acariciando el cabello de Mateo con cariño maternal. «Tienes la inteligencia de tu padre y la fuerza de tu madre. No hay mejor combinación». Pero no eran solo las habilidades de negociación lo que Ricardo enseñaba. También compartía las historias de la empresa, los desafíos que Andrés había enfrentado a lo largo de los años, las crisis que casi lo rompen todo, y cómo siempre encontraba una solución basada en principios sólidos. «Hubo un año», contaba Ricardo, «que tuvimos un problema con un cargamento de China. Los productos llegaron con defectos. Andrés podría haber pasado la pelota a los clientes y haber transferido la responsabilidad, pero no lo hizo. Asumió las pérdidas, lo sustituyó todo y aún así mantuvo su palabra con el proveedor chino, ayudándoles a mejorar el control de calidad. Eso costó casi 1 millón de euros. Pero ¿sabes qué pasó?» «¿Qué?», preguntó Mateo fascinado. «Aquel proveedor chino se convirtió en nuestro mayor socio. Y todos los demás proveedores oyeron la historia. La reputación de Andrés como hombre de palabra se extendió por toda Asia. Fue la mejor inversión que hizo jamás». Mateo absorbió profundamente esa lección. No se trataba del beneficio inmediato, se trataba de construir algo duradero, algo que sobreviviera a las tormentas. Mientras se preparaba para la reunión, Mateo también seguía descubriendo más sobre su padre a través de las cartas. Una en particular, escrita cuando Mateo tenía 9 años, le conmovió profundamente. «Mateo, hoy he hecho algo que espero que algún día comprendas. He rechazado un negocio que habría triplicado nuestros beneficios. Lo rechacé porque el socio en cuestión tenía prácticas laborales cuestionables. Explotaba a la gente. Y yo no puedo, en conciencia, lucrarme a costa del sufrimiento ajeno. Sé que Ricardo cree que soy débil, que soy demasiado sentimental, pero prefiero ser débil y dormir en paz que ser fuerte y perder mi humanidad. Espero que, si algún día te ves ante opciones similares, elijas el camino correcto, aunque sea el más difícil». Mateo guardó esa carta en el bolsillo de su camisa, cerca del corazón. Sería su amuleto en la reunión que se avecinaba. Finalmente, llegó el día. Era una mañana clara de agosto y el cielo de Madrid estaba sorprendentemente azul. Ricardo había alquilado una sala en un hotel de 5 estrellas en el Paseo de la Castellana, un espacio neutro y profesional. Mateo vestía un traje que Lucía había mandado hacer a su medida. Era azul marino, sencillo pero elegante, y por primera vez en su vida se sentía como un adulto. «¿Estás listo?», preguntó Ricardo mientras el chofer los llevaba al hotel. «Creo que sí, o lo más listo que puedo estar», respondió Mateo con las manos sudando ligeramente. «Recuerda, sé tú mismo, sé honesto, esa es tu mayor arma». Cuando entraron en la sala de reuniones, Mateo vio a 3 hombres japoneses esperando,
todos vestidos impecablemente, todos con expresiones serias. El hombre del centro, mayor, con el cabello canoso y gafas de montura fina, era claramente el señor Tanaka. Observó a Mateo con interés, pero sin ninguna condescendencia. Mateo se inclinó ligeramente, exactamente como Ricardo le había enseñado. «Señor Tanaka, es un honor conocerle». Tanaka le devolvió la reverencia y luego, para su sorpresa, sonrió. «El honor es mío, joven Mendoza. He oído hablar mucho de usted». Se sentaron a la mesa. Ricardo estaba al lado de Mateo y Lucía al otro lado, lista para tomar notas. Los asistentes de Tanaka repartieron carpetas con documentos. «Entonces, señor Mendoza», comenzó Tanaka mirando directamente a Mateo, «¿sabe por qué estamos aquí hoy?» «Sí, señor. Quieren renovar el contrato de importación que mantenían con mi padre. Pero antes, necesitan estar seguros de que la empresa sigue operando con los mismos principios». «Exactamente. Conocí a su padre hace 15 años. Era diferente a todos los demás empresarios con los que negocié. Él no solo veía oportunidades de beneficio, veía personas, veía culturas, veía posibilidades de crear puentes, y por eso elegí hacer negocios con él, incluso cuando otros ofrecían condiciones aparentemente mejores». Mateo escuchó atentamente, sintiendo el peso de cada palabra. «Mi padre me dejó muchas cartas. En una de ellas, escribió que prefería ser débil con principios que fuerte sin humanidad, y tengo la intención de honrar eso». Tanaka se inclinó ligeramente hacia adelante. «Pero usted es joven, muy joven. ¿Cómo puedo confiar en que un niño puede mantener una empresa de esta magnitud operando bajo los mismos estándares?» Mateo respiró hondo. Este era el momento de la verdad. Podría intentar convencer a Tanaka de que lo sabía todo, de que estaba listo, de que era capaz. Pero entonces recordó la lección más importante: la honestidad. «Señor Tanaka, no puedo prometerle que lo sé todo, porque sería mentira. Tengo 11 años. Apenas he empezado a entender cómo funcionan los negocios, pero puedo prometerle 3 cosas. Primero, aprenderé, estudiaré, trabajaré, me dedicaré por completo a comprender cada aspecto de esta empresa. Segundo, tendré a mi lado a personas experimentadas, como mi tío Ricardo, que conocen este mercado desde hace décadas. Y tercero, siempre pondré a las personas antes que el beneficio, porque eso fue lo que hizo mi padre, y eso es lo que a él le gustaría que yo hiciera». El silencio en la sala era absoluto. Tanaka miró a sus asistentes, intercambió unas palabras en japonés y luego volvió a mirar a Mateo. Esta vez había algo diferente en sus ojos. Ya no era solo interés profesional, era respeto. «Su padre estaría orgulloso de usted, joven Mendoza, muy orgulloso. Pero seguimos teniendo preocupaciones prácticas», dijo uno de los asistentes hojeando los documentos. «Hay rumores de que la empresa está perdiendo contratos, de que la estabilidad está comprometida». «Eso es verdad», admitió Mateo, eligiendo de nuevo la honestidad. «Hemos perdido 3 contratos este mes, pero no porque nuestra calidad haya bajado. Los hemos perdido porque la gente tiene miedo al cambio, y hay personas que explotan ese miedo para su propio beneficio». «¿Como el señor Arturo Villalobos?», preguntó Tanaka, demostrando que sabía exactamente lo que estaba pasando. «Sí, señor. Él también se puso en contacto con nosotros, ofreció condiciones muy atractivas. Pero hay algo en ese hombre que no me gusta. Solo ve dinero, no ve personas». Mateo sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. «Es exactamente eso. Mi padre construyó esta empresa sobre las relaciones, sobre la confianza, y eso no cambia porque él ya no esté aquí. La esencia continúa». Tanaka guardó silencio durante un largo rato, hojeando los documentos. Luego cerró la carpeta y miró directamente a Mateo. «Voy a hacer algo inusual, voy a renovar el contrato, pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó Mateo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. «Me enviará informes mensuales. Personalmente, quiero saber cómo va la empresa, cuáles son los retos, cómo los está afrontando. Quiero ver su crecimiento.
y si en algún momento me doy cuenta de que se han abandonado los principios de su padre, cancelaré el contrato inmediatamente, sin previo aviso. Mateo no dudó. Acepto, y le prometo que verá que me lo estoy tomando en serio. Entonces tenemos un acuerdo, dijo Tanaka estrechándole la mano. Los asistentes abrieron nuevos documentos y durante la siguiente hora se ajustaron los detalles. El contrato no solo se renovaría, sino que se ampliaría. Tanaka estaba tan impresionado por la honestidad de Mateo que decidió aumentar el volumen de las importaciones en un 15%. Cuando finalmente salieron de la reunión ya era tarde. Ricardo estaba radiante. Mateo, has estado increíble, absolutamente increíble. Solo he sido honesto, dijo Mateo, procesando todavía lo que había pasado. Y eso fue exactamente lo que funcionó. Hiciste algo que pocos empresarios consiguen. Fuiste auténtico. Y la gente reconoce eso. Lucía abrazó a Mateo con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti. Tu padre también lo estaría. En el coche, de vuelta a la mansión, Mateo miró por la ventana la ciudad que ahora parecía un poco menos aterradora. Había afrontado uno de los mayores retos de su vida y había vencido. No mediante trucos o manipulación, sino mediante la honestidad y los principios. Era una lección que llevaría siempre consigo. Cuando llegaron a casa, doña Mercedes ya había preparado una cena especial para celebrarlo. Había hecho el plato favorito de Andrés, un risotto de funghi con vino blanco. Y por primera vez desde la lectura del testamento, se sentaron todos juntos a la mesa como una familia extraña pero real. Ricardo levantó su vaso de zumo, un brindis por el nuevo líder de Importaciones Mendoza y por el hombre en el que se convertirá. Todos chocaron sus vasos, y Mateo sintió algo cálido extenderse por su pecho. No era exactamente felicidad, todavía no, pero era satisfacción. Era la sensación de haber hecho algo importante, de haber honrado la memoria de las personas que amaba. Pero la celebración duró poco. A la mañana siguiente, cuando Mateo bajó a desayunar, se encontró a Ricardo en el salón con expresión sombría, sosteniendo un sobre. «¿Qué pasa?», preguntó Mateo, sintiendo inmediatamente que algo iba mal. «Villalobos no se ha rendido. Está demandando a la empresa. Alega que el testamento secundario es fraudulento, que hubo coacción, que Andrés no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo preparó. Es todo mentira, por supuesto, pero es una batalla legal que puede durar años». Mateo sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Puede hacer eso? Puede intentarlo, e incluso si pierde al final, el proceso en sí costará dinero, tiempo y reputación. Es exactamente lo que quiere, debilitarnos. «Entonces luchamos», dijo Mateo con determinación. «Tenemos los documentos, tenemos las pruebas y tenemos la verdad». Ricardo miró a su sobrino y vio en aquel momento ya no a un niño, sino a alguien que se estaba convirtiendo rápidamente en un joven líder. «Sí, luchamos». Los meses siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados, testimonios, recopilación de pruebas. El doctor Javier trabajó incansablemente, construyendo un caso sólido que demostraba no solo la legitimidad del testamento, sino también la cordura mental de Andrés cuando lo preparó. Se llamó a testigos, médicos que lo atendieron, empleados que trabajaron con él hasta sus últimos días, socios comerciales que dieron fe de su lucidez. Pero tal vez la prueba más poderosa llegó de un lugar inesperado. Doña Mercedes, en un emotivo testimonio, presentó un diario que Andrés llevaba. En él había notas diarias, incluyendo reflexiones sobre Mateo, sobre Elena, sobre el testamento que estaba preparando. Las anotaciones eran detalladas, coherentes y demostraban claramente a un hombre en pleno control de sus facultades. «Guardé este diario», explicó doña Mercedes en el tribunal, «porque sabía que algún día podría ser necesario. El señor Andrés me pidió que lo protegiera, y ahora entiendo por qué. El juicio duró 4 meses, meses en los que Mateo tuvo que equilibrar sus estudios, el aprendizaje de los negocios y la presión constante de un litigio público.
Hubo momentos en los que quiso rendirse, momentos en los que el dolor era tan grande que apenas podía respirar. Pero cada vez que pensaba en rendirse, recordaba las cartas de su padre, las palabras de su madre, y encontraba fuerzas para seguir adelante. Finalmente, en un frío día de diciembre, el juez dictó sentencia. El testamento secundario era legítimo. Todas las alegaciones de Villalobos fueron rechazadas, y lo que es más, Villalobos fue condenado a pagar una multa por litigio temerario, por intentar perjudicar deliberadamente a la empresa con alegaciones infundadas. Cuando llegó la noticia, Mateo estaba en el despacho con Ricardo. Se abrazaron y por primera vez Ricardo lloró. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de orgullo, de algo que creía haber perdido hacía mucho tiempo, esperanza. «Lo has conseguido», dijo Ricardo con la voz entrecortada. «Contra todo, contra todos, lo has conseguido». «Lo hemos conseguido», corrigió Mateo. «No lo habría hecho solo». Aquella noche la mansión estaba llena. Lucía había ido a celebrarlo trayendo pasteles y aperitivos. Doña Mercedes preparó un banquete. Incluso aparecieron algunos empleados de la empresa trayendo flores y abrazos. Era una celebración no solo de una victoria legal, sino de algo más grande, la prueba de que los principios seguían importando, que la honestidad todavía tenía valor, que un niño de 11 años, con nada más que valor y verdad, podía enfrentarse a hombres poderosos y ganar. Mientras todos celebraban, Mateo subió solo al despacho de su padre. Se sentó en la silla de cuero, miró por la ventana las luces de la ciudad y habló en voz baja, como si Andrés pudiera oírle. «Lo he hecho, papá. He honrado tu legado y seguiré honrándolo, cada día, para siempre». Y en aquel momento de silencio, con la ciudad extendida ante él como un mar de posibilidades, Mateo sintió por primera vez desde que todo empezó algo que creía que nunca volvería a sentir: paz. No era una paz completa, no era la ausencia de dolor, pero era la paz de saber que estaba en el camino correcto, que se estaba convirtiendo en el hombre que su madre siempre quiso que fuera, el hombre que su padre siempre esperó que llegara a ser. Habían pasado 3 años desde aquel día lluvioso en que un niño de 11 años, sucio y asustado, entró en el Club Real de Madrid cargando un maletín de secretos. Ahora, a los 14 años, Mateo Mendoza era una persona completamente diferente, pero al mismo tiempo, esencialmente la misma. Físicamente había crecido. Ya no era aquel chico delgado y pequeño. Medía casi 1,70 m. Sus hombros empezaban a ensancharse y en su rostro los rasgos de su padre eran cada vez más evidentes. Pero era en sus ojos donde se apreciaba el verdadero cambio. Ya no eran los ojos de un niño perdido. Eran los ojos de alguien que se había enfrentado a tormentas y había sobrevivido. Seguía habiendo vulnerabilidad allí, seguía habiendo dolor, pero también había fuerza, determinación, propósito, importaciones. Mendoza no solo había sobrevivido, sino que había prosperado bajo su liderazgo compartido con Ricardo. Su tío había resultado ser un mentor extraordinario, enseñando a Mateo todo lo que sabía sobre el mundo de los negocios, pero dejando siempre espacio para que el chico desarrollara su propio estilo. Y Mateo tenía un estilo único. Combinaba la competencia empresarial de Ricardo con la empatía y la visión humanista de Andrés. Era una combinación rara y poderosa. La empresa se había expandido a nuevos mercados. Además de Asia, ahora también importaban de Europa y África. Mateo insistió en establecer asociaciones con pequeños productores de países en desarrollo, pagando precios justos y ayudándoles a crecer. No era la estrategia más rentable a corto plazo, pero creaba lealtad y una reputación que el dinero no podía comprar. Ricardo, que hace 3 años era un hombre amargado y resentido, se había transformado por completo. Trabajar al lado de su sobrino le había reconectado con algo que creía haber perdido: un sentido de propósito. Seguía siendo duro en los negocios, seguía siendo estratégico y calculador cuando era necesario. Pero ahora había algo más,
Había corazón. Había una preocupación genuina por las personas que dependían de la empresa. La relación entre ambos también había evolucionado de forma sorprendente. Al principio era solo una frágil alianza construida sobre la necesidad mutua. Con el tiempo, se convirtió en respeto, y ahora, 3 años después, había algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar, pero que ambos sentían. Era amor. Un amor diferente al que Mateo sentía por su madre o por el padre al que nunca conoció. Un amor construido no sobre la sangre o la historia, sino sobre la elección, sobre estar presente en los momentos difíciles, sobre el perdón y los nuevos comienzos. En una clara mañana de septiembre, Mateo se despertó con una extraña sensación en el pecho. No era ansiedad exactamente, era algo diferente, una especie de inquietud que le empujaba hacia algún lugar. Bajó a desayunar y se encontró a doña Mercedes en la cocina, como siempre, preparando tortitas y zumo de naranja natural. «Buenos días, mi cielo», dijo ella con esa sonrisa maternal que Mateo había aprendido a amar. «¿Has dormido bien?» «Más o menos. He tenido sueños extraños». «¿Sobre qué?» «Sobre mi padre, sobre su despacho». Era como si me estuviera llamando. Doña Mercedes dejó lo que estaba haciendo y miró a Mateo con expresión pensativa. «¿Sabes? El despacho ha estado cerrado estos 3 años. Apenas has entrado allí desde que se resolvió todo». «Lo sé. Creo que tenía miedo. Miedo a encontrar más dolor. O tal vez miedo a encontrar la paz», sugirió ella gentilmente. «A veces evitamos lo que más necesitamos porque tenemos miedo de lo que pueda cambiar en nosotros». Mateo comió en silencio, pensando en las palabras del ama de llaves. Tenía razón, como siempre. Había evitado aquel despacho porque sabía que allí dentro había más verdades, más recuerdos, más conexiones con un hombre al que estaba aprendiendo a conocer a través de cartas e historias de otras personas. Y tal vez, solo tal vez, estaba listo ahora para dar ese paso. Después del desayuno, Mateo subió al 3er piso. El pasillo que conducía al despacho parecía más largo de lo que recordaba. La puerta estaba cerrada, como siempre, y el pomo de bronce brillaba con la luz del sol que entraba por la ventana del pasillo. Respiró hondo y abrió. El despacho estaba exactamente como lo recordaba. Doña Mercedes lo limpiaba regularmente, así que no había polvo. Los libros estaban organizados en las estanterías, los cuadros en las paredes, la gran mesa de caoba en el centro, pero había algo diferente, o tal vez era Mateo quien era diferente. Ahora, al mirar aquel espacio, ya no sentía solo tristeza, sentía conexión, pertenencia. Caminó hasta la mesa y se sentó en la silla de cuero. Cerró los ojos e intentó imaginar a su padre allí, trabajando, tomando decisiones, escribiendo cartas a un hijo al que apenas conocía pero al que amaba profundamente. Cuando volvió a abrir los ojos, su mirada cayó sobre un cajón concreto, el que aún no había explorado del todo. Lo abrió con cuidado. Dentro había más documentos, algunas fotografías y una caja de madera más pequeña que no había visto antes. Estaba al fondo del cajón, casi escondida. Mateo la cogió y la puso sobre la mesa. Tenía delicadas tallas de pájaros y flores y en el centro un cierre sencillo. Abrió la caja y lo que vio hizo que su corazón se acelerara. Eran cartas, decenas de ellas, pero no eran cartas de Andrés para Mateo. Eran cartas intercambiadas entre Andrés y Elena a lo largo de los años. Cartas que documentaban un amor imposible, una relación que tuvo que vivirse en las sombras, decisiones dolorosas y profundos arrepentimientos. Mateo cogió la primera carta, escrita por Elena, justo después del nacimiento de Mateo. Su mano temblaba mientras leía. Andrés, nuestro hijo ha nacido hoy. Es perfecto. Tiene tus ojos, tu nariz, incluso la forma de las manos es igual a la tuya. Sostenerlo en mis brazos es lo más maravilloso y doloroso que he vivido jamás. Maravilloso porque existe, doloroso porque sé que no puedes estar aquí de verdad. Sé que tomé la decisión de alejarnos.
Sé que fue mi elección proteger a nuestro hijo de un escándalo que podría destruirlo, pero eso no hace que las noches sean menos solitarias. No hace menos doloroso verle crecer sin su padre. No te culpo, Andrés. Nunca te he culpado. Tenías tus responsabilidades, tu familia, tus obligaciones. Lo entiendo, pero necesito que sepas una cosa. A pesar de todo, no me arrepiento. No me arrepiento de haberte conocido. No me arrepiento de haberte amado. Y nunca, nunca me arrepentiré de haber traído a Mateo al mundo. Él es lo mejor de los dos. Y me aseguraré de que crezca sabiendo que fue amado, aunque nunca comprenda del todo la complejidad de esta situación. Cuídate, mi amor. Y sabe que, estés donde estés, una parte de mi corazón siempre estará contigo. Mateo tuvo que detenerse. Las lágrimas corrían libremente por su rostro. Por primera vez, estaba leyendo las palabras de su propia madre, no filtradas por recuerdos o interpretaciones de otras personas. Y lo que leía allí era una mujer de una fuerza extraordinaria, tomando decisiones imposibles con amor y valor. Cogió otra carta, esta escrita por Andrés en respuesta. Elena, mi amada, he recibido la foto de Mateo. Es hermoso, perfecto. Y se me rompe el corazón al no poder sostenerlo en mis brazos. Tienes razón en todo. Tienes razón en protegernos del escrutinio público. Tienes razón en querer darle una infancia normal, lejos de los focos y los juicios. Pero eso no lo hace más fácil. Me despierto cada noche pensando en él, imaginando cómo sería estar allí con vosotros, soñando con un mundo donde yo hubiera sido más valiente, donde hubiera roto con las expectativas, donde hubiera elegido el amor en lugar del deber. Pero no lo fui, y ahora tengo que vivir con esas consecuencias. Lo único que puedo hacer es asegurarme de que tú y Mateo nunca paséis necesidad. Sé que tienes orgullo, sé que rara vez aceptas mi ayuda económica, pero por favor acepta al menos el fideicomiso que he establecido para su educación. Es lo mínimo que puedo hacer, y cuando llegue el momento adecuado, cuando sientas que él está listo, cuéntale la verdad. Enséñale las cartas, enséñale los documentos. Hazle saber que tuvo un padre que le amó, aunque fuera de lejos. Un padre imperfecto, cobarde incluso, pero que siempre, siempre pensó en él. Te quiero, Elena. Siempre te querré. Esa es una de las pocas certezas que tengo en esta vida confusa. Mateo pasó horas leyendo aquellas cartas. Eran años de correspondencia, documentando no solo un amor prohibido, sino también su propio crecimiento. Había cartas en las que Andrés describía cómo lloraba en cada cumpleaños de Mateo, cartas en las que Elena le hablaba de los pequeños logros de su hijo, su primera palabra, sus primeros pasos, su primer día de colegio. Había dolor allí, sí, pero también había tanto amor que parecía desbordarse de las páginas. Una carta en particular, escrita por Elena poco antes de su partida, hizo que Mateo se detuviera por completo. Andrés, sé que se me acaba el tiempo. Los médicos dicen que ya no hay nada que hacer. Y está bien. He vivido una vida plena. He amado profundamente. He criado a un hijo maravilloso. No me arrepiento de nada. Pero tengo una petición. Cuida de Mateo. No de lejos, no a través de testamentos y dinero. Quiero decir que cuides de él de verdad. Sé que lo has preparado todo. Sé que tendrá recursos económicos. Pero va a necesitar algo más que eso. Va a necesitar a alguien que le guíe, que le proteja, que le ayude a navegar por este mundo cruel sin perder su bondad. Sé que ya no estarás aquí cuando él lea esto. Sé que estamos pidiendo lo imposible, pero tal vez de alguna manera tu amor por él se manifieste a través de las personas que dejaste atrás, a través de Ricardo, que a pesar de todos sus defectos, es tu hermano y tiene potencial para ser mejor, a través de doña Mercedes, que siempre te amó como a un hijo, a través de todos los que te conocieron y vieron el buen hombre que eras. Mateo es fuerte, Andrés, más fuerte que yo, más fuerte que tú. Sobrevivirá a esto, y más que sobrevivir, prosperará. Honrará tu legado de una forma que ni tú ni yo podríamos imaginar. Confío en él,
Y confío en que, estés donde estés, le estás cuidando. Siempre. Con todo mi amor, hasta el fin y más allá. Elena. Mateo cerró la carta y apoyó la cabeza en las manos. Lloró como no lo hacía desde hacía mucho tiempo. Lloró por la madre que se había ido, por el padre al que nunca conoció, por la dolorosa y hermosa complejidad del amor humano. Pero al mismo tiempo, sintió que algo se resolvía en su interior. Una paz que provenía de comprender finalmente toda la historia. No solo trozos de ella, no solo versiones filtradas, sino la verdad completa y desnuda. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando oyó pasos en el pasillo. La puerta se abrió y entró Ricardo. Se detuvo al ver a Mateo, con los ojos rojos y las cartas esparcidas sobre la mesa. «¿Has encontrado las cartas?», dijo Ricardo suavemente. No era una pregunta. «Sí», respondió Mateo con voz ronca. «Nunca lo supe. Nunca supe cuánto se amaban, cuánto sufrieron». Ricardo se sentó en el sillón frente a la mesa. «Yo lo sabía, o al menos lo sospechaba. Vi a mi hermano transformarse cuando conoció a Elena. Vi cómo se destruía poco a poco cuando tuvo que elegir entre ella y sus obligaciones familiares. Y fui cruel, dije cosas terribles. Le presioné para que aceptara el matrimonio concertado. Le convencí de que era la única opción lógica». «¿Por qué?», preguntó Mateo, sin acusación, solo tratando de comprender. Ricardo suspiró profundamente. «Porque tenía miedo. Miedo de que si él seguía a su corazón, si rompía con las expectativas, toda la estructura de la familia se derrumbaría. Yo vivía para esta empresa, para el nombre Mendoza, para el poder y el estatus que conllevaba. Y no podía entender que mi hermano quisiera algo más, algo real, algo que no se podía medir en dinero o influencia». Mateo miró a su tío durante un largo rato. «¿Y ahora? ¿Qué quieres ahora?». Ricardo sonrió con tristeza. «¿Ahora? Ahora quiero ser digno del perdón que me diste hace 3 años. Quiero ser el hombre que mi hermano siempre creyó que podría ser. Quiero ser el tío que te mereces. No es perfecto. No borra los errores del pasado, pero es lo que tengo para ofrecer». Mateo se levantó y caminó hacia su tío. Y entonces, por primera vez desde que se conocieron, le abrazó de verdad. No era un abrazo formal ni protocolario. Era un abrazo de perdón, de aceptación, de familia. «Ya eres ese hombre», dijo Mateo. «Lo has demostrado cada día de los últimos 3 años. Me has enseñado, me has protegido, has estado a mi lado en cada batalla. Eres familia, Ricardo. No porque lo diga la sangre, sino porque elegimos serlo». Ricardo le devolvió el abrazo y sus lágrimas cayeron finalmente. Eran lágrimas de liberación, de 3 años de culpa y arrepentimiento que por fin se soltaban, de una prisión emocional que él mismo había construido y que por fin se deshacía. Cuando se separaron, Ricardo se secó las lágrimas con el dorso de la mano, casi avergonzado. «Lo siento. No suelo emocionarme así. No tienes por qué disculparte. Las emociones son lo que nos hace humanos». «Tu padre solía decir eso», dijo Ricardo con una sonrisa. «Yo pensaba que era debilidad. Ahora sé que era sabiduría». Mateo volvió a la mesa y miró todas aquellas cartas esparcidas. Tuvo una idea. «Vamos a hacer algo. Vamos a organizar todas estas cartas, todas las fotos, todos los documentos. Vamos a crear un archivo de nuestra historia familiar. No solo de la empresa, sino de las personas, de las decisiones que tomamos, de los errores, de los amores, de todo». «¿Para qué?», preguntó Ricardo, curioso. «Para recordar. Para que cuando algún día tenga mis propios hijos pueda enseñarles de dónde venimos. Para que sepan que la familia no es perfecta, que el amor es complicado, que las personas cometen errores pero también tienen capacidad de cambio. Para que nunca olviden que, al final, lo que importa no es el dinero ni el poder, sino las conexiones que hacemos y cómo tratamos a las personas». Ricardo asintió, visiblemente conmovido. «Tu padre estaría muy, muy orgulloso del hombre en el que te estás convirtiendo, Mateo. Eso espero, y espero que él también esté orgulloso de ti.
por el hombre en el que te has convertido. Pasaron el resto de la tarde organizando juntos el despacho, separando cartas por fechas, organizando fotos en álbumes, catalogando documentos. Era un trabajo minucioso, pero también terapéutico. Cada carta leída era una herida curada. Cada foto organizada era un recuerdo honrado. Cuando el sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de Madrid de tonos naranjas y rosas, doña Mercedes subió con una bandeja de té y galletas. Se detuvo en la puerta, observando a los dos trabajando juntos, y sonrió con lágrimas en los ojos. «El señor Andrés está sonriendo desde donde esté», dijo suavemente. «Vosotros dos, juntos así, es todo lo que él siempre quiso». «Venga, doña Mercedes», dijo Mateo, haciéndole señas para que se uniera a ellos. «Usted forma parte de esta historia tanto como cualquiera de nosotros». El ama de llaves entró y se sentó, y los tres pasaron la noche compartiendo historias. Doña Mercedes habló de Andrés de joven, de sus travesuras, sus sueños, sus inseguridades. Ricardo compartió recuerdos de su infancia con su hermano, de los buenos momentos antes de que la ambición y el orgullo crearan una distancia entre ellos. Y Mateo habló de Elena, de su fuerza, de cómo nunca dejó que la dificultad de la situación la convirtiera en alguien amargado. Era casi medianoche cuando llegó Lucía. Se había convertido en mucho más que una empleada a lo largo de aquellos 3 años. Era confidente, consejera y algo parecido a una hermana mayor para Mateo. «He oído que hoy ha habido un gran descubrimiento», dijo ella, entrando en el despacho con su sonrisa característica. «¿Las cartas?» «Sí», confirmó Mateo. «Y ahora estamos catalogando toda la historia de la familia». Lucía miró a su alrededor, viendo los montones organizados de cartas, los álbumes de fotos, los documentos. «Es hermoso», dijo. «Doloroso, pero hermoso. Es raro ver a gente tener el valor de mirar hacia el pasado, con total honestidad. Creo que he aprendido que no podemos seguir adelante de verdad si huimos de lo que dejamos atrás», dijo Mateo. «Tenemos que afrontarlo, entenderlo, aceptarlo, y entonces, tal vez, podamos construir algo nuevo sobre una base honesta». «Eres demasiado sabio para tener 14 años», dijo Lucía, revolviendo cariñosamente el pelo a Mateo. «He tenido buenos maestros», respondió él mirando a Ricardo, doña Mercedes y Lucía. «Todos vosotros me habéis enseñado cosas diferentes, y juntos me habéis ayudado a convertirme en quien soy». En los días siguientes, Mateo siguió explorando el despacho. Encontró más tesoros escondidos. Un diario de Andrés en el que documentaba no solo sus negocios, sino también reflexiones personales sobre la paternidad, el amor, el arrepentimiento y la esperanza. Había planes detallados que Andrés había hecho para el futuro de Mateo, incluida una carta que debía abrirse cuando Mateo cumpliera 18 años, con consejos para la transición a la vida adulta. Pero quizá el descubrimiento más significativo fue una carta dirigida específicamente a Ricardo. Andrés la había escrito poco antes de marcharse, pero nunca tuvo el valor de enviarla. Mateo la encontró dentro de un libro de filosofía que su padre adoraba. «Hermano mío», comenzaba la carta, «si estás leyendo esto, significa que ya me he ido. Y significa también que Mateo ha encontrado esta carta y ha tenido la bondad de compartirla contigo. Primero, quiero decirte que te quiero. Sé que no lo decimos a menudo. Nuestra familia nunca fue buena con las palabras emocionales. Pero es verdad, eres mi hermano, que a pesar de todas nuestras diferencias, de todas las peleas, de todos los malentendidos, siempre te he querido. Segundo, quiero pedirte perdón. Perdón por no haber sido el hermano que necesitabas, por haberme alejado cuando debería haberte incluido, por haber guardado secretos cuando debería haber confiado en ti. Sé que mis decisiones, especialmente en relación con Elena y Mateo, te dolieron. Sé que sentiste que te había traicionado, que había traicionado a nuestra familia, que había traicionado todo por lo que trabajamos. Pero espero que, con el tiempo, comprendas que no fue una traición. Fue amor. Un amor imperfecto, complicado pero real,
Y espero también que conozcas a Mateo, que lo veas no como una amenaza o una vergüenza, sino como la mejor parte de mí. Él tiene el corazón de su madre y espero un poco de mi resistencia. Si puedes, Ricardo, sé para él lo que yo no puedo ser. Sé su guía, su protector, su mentor, no porque debas, sino porque lo elijas. Y tal vez, al hacerlo, encuentres algo que sé que se perdió hace mucho tiempo: la paz. Siempre fuiste brillante, Ricardo. Siempre fuiste capaz de cosas increíbles. Pero dejaste que la ambición y el miedo te consumieran. No es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde. Mateo te va a necesitar. Y sospecho que tú también le vas a necesitar a él. Confía en eso. Confía en él. Y tal vez, juntos, podáis construir algo que ni tú ni yo pudimos conseguir solos. Una verdadera familia. Con amor y esperanza a tu hermano Andrés. Mateo leyó la carta 2 veces antes de ir a buscar a Ricardo. Lo encontró en el jardín, regando las plantas, una actividad que había adoptado recientemente como forma de relajarse. «He encontrado algo que creo que tienes que ver», dijo Mateo tendiéndole la carta. Ricardo soltó la regadera y cogió el papel. Sus manos temblaban mientras leía. Cuando terminó, tuvo que sentarse en el banco del jardín. Se quedó allí un buen rato, con la carta en las manos y los ojos fijos en el horizonte. «Me perdonó», dijo finalmente Ricardo con la voz entrecortada. «Incluso después de todo. Me perdonó». «Y te mereces ese perdón», dijo Mateo sentándose al lado de su tío. «Lo has demostrado. Has cambiado. Te has convertido en el hombre que él creía que podías ser». Ricardo miró a Mateo, y había en sus ojos una vulnerabilidad que nunca antes había mostrado. «Sabes, cuando apareciste aquel día en el club, te vi como una amenaza, como alguien que venía a quitarme todo lo que yo creía que me pertenecía. Pero la verdad es que me has dado algo mucho más valioso que cualquier fortuna. Me has dado una segunda oportunidad, una oportunidad de ser mejor, de formar parte de algo real. Y has aprovechado esa oportunidad. Eso es lo que importa». Los dos se quedaron allí sentados un rato, en un silencio cómodo, observando el jardín mientras la suave brisa de septiembre movía las hojas de los árboles. No necesitaban decir nada más. Hay cosas que se entienden sin palabras. Aquella noche, doña Mercedes preparó la cena especial que había sido la favorita de Andrés: risotto de funghi. Se sentaron todos juntos a la mesa: Mateo, Ricardo, Lucía y doña Mercedes. Era una familia extraña, armada a partir de piezas rotas, pero era una familia genuina. «Quiero proponer un brindis», dijo Mateo, levantando su copa, «por los 3 años de viaje, por todas las lágrimas, todas las luchas, todas las victorias, pero sobre todo, quiero brindar por las decisiones, por la decisión de perdonar, por la decisión de intentarlo, por la decisión de construir algo nuevo a partir de las ruinas de lo perdido». Todos levantaron sus copas y Ricardo añadió: «Y por las familias, no por las que nacemos, sino por las que creamos, por las que elegimos, por las que contra todo pronóstico encuentran la manera de funcionar». Chocaron sus copas y bebieron, y allí, en aquella mesa, en aquella mansión, que 3 años atrás parecía un mausoleo de sueños perdidos, había vida, había risas, había amor. Después de cenar, Mateo y Ricardo se sentaron en el porche, contemplando las luces de la ciudad. Era un ritual que habían adoptado en las últimas semanas, esos momentos de conversación silenciosa en los que bastaba con el consuelo de la presencia del otro. «Sabes», empezó Mateo, «durante mucho tiempo pensé que lo había perdido todo. Perdí a mi madre. Nunca conocí de verdad a mi padre. Llegué aquí solo, asustado, sin saber qué hacer». «¿Y ahora?», preguntó Ricardo suavemente. «Ahora me doy cuenta de que no lo perdí todo. También gané algo. Gané un tío que se ha convertido en algo más que familia. Gané a doña Mercedes, que es como una abuela. Gané a Lucía, que es como la hermana que nunca tuve. Y gané una comprensión del amor que mucha gente nunca llega a tener. El amor no es perfecto.
El amor no es fácil, pero el amor es una elección, y mientras nos elijamos unos a otros, cada día tendremos algo real. Ricardo puso la mano en el hombro de Mateo. Cuando apareciste, yo era un hombre vacío. Tenía dinero, poder, éxito, pero estaba completamente solo. Tú me diste una razón para ser mejor. Me diste una familia. Y no hay nada en este mundo que yo pueda hacer que sea suficiente para agradecerlo. No tienes que agradecérmelo. Solo tienes que seguir siendo quien eres ahora. Eso es suficiente. Se quedaron allí hasta tarde, compartiendo historias, riendo con los recuerdos, planeando el futuro. Y cuando finalmente se levantaron para ir a dormir, Mateo se volvió hacia Ricardo una última vez. «¿Tío Ricardo?» «Sí, te quiero. Como familia, como tío, como padre, como todo eso junto». Ricardo sintió que las lágrimas volvían a brotar, pero esta vez no las ocultó. «Yo también te quiero, Mateo, más de lo que nunca creí ser capaz de querer a nadie». Se abrazaron allí, en el porche, bajo el cielo estrellado de Madrid. Dos supervivientes de diferentes tormentas emocionales, pero que se encontraron en medio del caos y construyeron algo hermoso a partir de las cenizas. A la mañana siguiente, Mateo se despertó con una sensación de ligereza que no sentía desde hacía años. Bajó a desayunar y encontró a Ricardo ya en la cocina, ayudando a doña Mercedes a preparar tortitas. «Buenos días, familia», dijo Mateo, y la palabra nunca le había parecido tan acertada. «Buenos días, mi cielo», respondió doña Mercedes, sirviéndole un plato humeante. «Hoy es un día especial». «¿Por qué?», preguntó Mateo. «Porque es el primer día del resto de vuestras vidas, y tenéis la oportunidad de hacer con él lo que queráis». Ricardo sonrió. «Tiene razón. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy?». Mateo se lo pensó un momento. «¿Qué tal si empezamos el día con un desayuno familiar? Sin hablar de negocios, sin hablar de problemas, solo nosotros, disfrutando de la compañía de los demás». «Perfecto», asintió Ricardo. Y así lo hicieron. Se sentaron a la mesa, los tres, y compartieron un desayuno tranquilo. Hablaron de cosas sencillas, del tiempo, de una película que querían ver, de planes para el lino vecino. Jardín. No había tensión, no había miedo, solo la paz de estar juntos. Cuando terminaron, Mateo se levantó y fue hacia la ventana, contemplando el jardín bañado por la luz de la mañana. Pensó en su madre, y casi pudo oír su voz diciendo que estaba orgullosa. Pensó en su padre, y casi pudo sentir su presencia, aprobando las decisiones que había tomado. Y miró a Ricardo y a doña Mercedes, y vio allí, en la realidad imperfecta pero genuina de aquel momento, algo que valía más que cualquier fortuna: una familia. La historia de Mateo no era la de un final feliz perfecto. Era una historia de reconstrucción, de perdón, de decisiones difíciles y de amor incondicional. Era la historia de un niño que llegó solo a un club de lujo, cargando un maletín de secretos, y que se convirtió en un joven líder, no solo de una empresa, sino de una familia reconstruida a partir de piezas rotas. Y allí, en aquella clara mañana de septiembre, con Ricardo a su lado y doña Mercedes tarareando en la cocina, Mateo supo que había hecho algo que ni el dinero ni el poder podían comprar. Había creado un hogar, no perfecto, no libre de dolor o del recuerdo de las pérdidas, sino un hogar de verdad, construido sobre los cimientos más sólidos que existen, el amor elegido día tras día, en cada pequeño gesto, en cada conversación, en cada decisión de quedarse, incluso cuando sería más fácil marcharse. Y mientras el sol se elevaba en el cielo de Madrid, iluminando la ciudad con sus infinitas posibilidades, Mateo Mendoza, a sus 14 años, miró al futuro no con miedo, sino con esperanza. Porque ahora sabía algo fundamental: por muy perdido que estés, por muy roto que parezca el camino, siempre existe la posibilidad de reconstruir, de empezar de nuevo, de crear algo hermoso a partir de las cenizas, y esa, quizá, sea la lección más valiosa que pudo aprender.